Bueno, como es habitual, mis amigas las ardillas me están esperando todas las mañanas acá. Y temprano, cuando yo llego, ya están esperándome y me salen a juguetear, así que empezamos con buena onda. Y ahora vamos a trabajar, pero, en fin, es buena noticia esta. Bueno, espero que el video de hoy hola, buen día, buen día. ¿Cómo están? Qué bueno que me vienen a recibir, Ahora, yo quería conversar con ustedes un rato. Qué bien, qué bueno. Así que bueno, me dejan que voy a trabajar ahora, ¿eh? Bueno, espero que el video de hoy no moleste a mis paisanos. Porque es un video que voy a hablar sobre el tremendismo, voy a hablar sobre las preocupaciones, algo que en la Argentina está institucionalizado. O sea, si nos quitaran las preocupaciones, nos moriríamos de tristeza. O sea, nos gusta estar preocupados, sacrificados, nos gusta estar en lamentaciones permanentemente, quejándonos de todo, descalificando a todos. Y, en fin, es un estado emocional que conspira inconscientemente sobre nosotros mismos. Somos un país triste porque tenemos más tiempo dedicado a ocuparnos de lo que no va a suceder nunca, o de lo que sucede, habría que resolverlo, que realmente por resolver las cosas que de manera permanente se presentan en todos los lugares del mundo. Entonces, nosotros hemos institucionalizado, hemos creado una institución mental sobre el problema de las preocupaciones. Y claro, ese tema es un tema que aparentemente no tiene ninguna importancia. Sin embargo, vale la pena ocuparse una vez porque eso nos puede, uno imagina, sueña, ambiciona, nos supone que pudiera ayudarnos a enfrentar este es un flagelo, entre muchas otras cosas que hay que enfrentar y resolver. Vamos a hablar del tema. Y de por sí ya no es nada fácil dejar de preocuparnos. O sea, sobre todo cuando se tienen responsabilidades y cuando uno tiene que enfrentar una cantidad de problemas que hacen no solamente a los sentimientos, sino que hacen al común vivir de una familia, de una sociedad, en fin, el problema del trabajo, el problema del aumento de los precios en todo orden, un gobierno titubeante, los políticos que uno los ve que son merolicos, que hablan permanentemente y que los resultados que producen cada vez afectan más a la sociedad. En fin, es natural que uno se tenga que preocupar. Es más, debiera uno ocuparse de resolver esos problemas, no preocuparse. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que con la preocupación no se resuelve nada. Y claro, llamar a la serenidad y convocar a los que nos pudieran explicar que esa no es la vía para resolver los problemas, y hay una distancia grande que si uno lo quiere proclamar o lo quiere comunicar, es muy posible que se burlen de uno, es muy posible que se rían. Este está loco, él porque no tiene problemas. Y al contrario, el que no tiene problemas es porque ha encontrado la manera o la forma de resolver los problemas. O sea, no tiene problema un tipo que por casualidad amaneció con una suerte extraordinaria de resolver su problema, sino porque aprendió a resolver los problemas. Aprendió a resolver los problemas. Y entonces todo aquel que aprende a resolver los problemas produce en el semejante
un resquemor. Y es fácil castigarlo o evidenciar un rechazo. No es fácil, para nada es fácil aceptar que si alguien resolvió problemas es porque tiene algunas capacidades especiales aprendidas, bien escuchaste. Entonces, todas estas cosas nos sirven a nosotros para encontrar el pensamiento que nos conduzca a ver por qué se producen los problemas. Y si preocupándonos y lamentándonos y quejándonos de todo y echándole culpa a todo, lo resolvemos. Si al final del día, que hemos estado embroncados, resentidos, odiando a todo el mundo, insultándolos, nos ha servido en algo para resolver alguno de todos los problemas que siguen ahí. Entonces, es evidente. No es que te voy a convencer con mis palabras, te tengo que convencer con lo que compruebas todos los días con tus actitudes de resentimiento, que es una manera de resistir a la adversidad. Uno que ha tenido la fortuna de conocer otras sociedades, de conocer otros países, otros pueblos, quizá con mayores problemas, más intensos, más duros, más crueles que los que soporta la Argentina. El argentino está comiendo un asado, o está comiendo un suculento plato de alimentos, tomando buen vino, o regular, o lo que fuere, y encontrándose con la mayor parte de las cosas, si no resueltas con posibilidades de resolver, se queja y se lamenta estrepitosamente. Mientras que otras sociedades con escasos recursos de todo orden, desde el intelectual hasta el físico, hasta la realidad económica, la realidad social, la pobreza, la falta de trabajo, la falta de desplazamiento de esa sociedad con un hipotético crecimiento para mejorar la situación generalizada de la desgracia, que lo toman con tranquilidad y que incluso hasta festejan, hasta se ríen de su desgracia. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estos que están más jodidos que aquellos tienen una manera llevadera de enfrentar la adversidad con alegría? Y no infunden a su alrededor mala onda, sino al contrario, cantan, se ríen, bailan, ustedes los ven en chozas miserables a veces, o con una alimentación escasa, niños a veces sin ropa, sin descalzos y todo, ríen con abundancia y dice, o sea, tienen la fe y la esperanza en plenitud. O sea, no tienen ese masoquismo instaurado en su mentalidad, porque el que se tortura, cuando incluso todavía tiene vivencias posibles o maneras de convivir dignamente, se queja y pareciera que ejercita un masoquismo para mantener viva ese resentimiento. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos ayudan porque hemos visto que hay problemas irresueltos que no tienen incluso posibilidades de ser resueltos ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. O sea, tienen aceptado la desgracia porque viene de sus ancestros, o sea, viene de una esclavitud desde el tiempo de la colonia, que tienen pobreza y que viven en chozas miserables y que no pueden educar a sus hijos, ya ni siquiera se preocupan por eso. Entonces, todas esas cosas son buenas para que nosotros las analicemos y nos dejen una enseñanza. Entonces, cuando esos tipos de conducta predominan en abundancia, la curiosidad nos implica que averigüemos por qué es razón, si esa gente mejorara, en un plazo perentorio, resolviera sus problemas sociales, adquiriría trabajo, bienestar, acceso a una vivienda digna, a una protección social, en fin. ¿Qué significara? Que significara la sociedad y que
se generaran fuentes de trabajo, que las inversiones en el país crecieran, que se aplicarían políticas económicas acertadas, se desplazaría la corrupción, se enfrentaría el latrocinio interno y externo, los fugadores de divisa, los delincuentes de cuello blanco, en fin, si esa gente estaría contenta, si esa gente estaría feliz de la vida y se incorporaría a una tarea y decir, qué bueno que ya estamos saliendo y que las posibilidades son enormes si yo logro integrarme a ese con empeño, a ese sacrificio o a esa provocación de bienestar y qué bueno que ahora el gobierno o las instituciones me abren las puertas de la educación y que recibo ayuda del gobierno y que vemos que... No le cambia nada. Aún recibiendo todos los beneplácitos de todo orden, se sigue lamentando. Entonces uno dice, no, entonces este no es un problema social, este es un problema mental. Bueno, eso es lo que en gran mayoría, la gran cantidad de nosotros que vemos esos grandes movimientos humanos, porque hay grandes movimientos en la calle ahora, y uno los observa, están endebles, están enclenques, están flacos, raquíticos, o sea, porque eso es un indicador innegable cuando uno ve que el que se manifiesta con resentimiento refleja el hambre y la privacidad en su aspecto. Los ve mal vestidos o los ve sin alimentación o los ve enclenques o los ve enfermos. En fin, uno observa el movimiento. No. Si ustedes los observan en relación a otras pobrezas que uno ha visto, pues estos son príncipes. Entonces, pero si el tema del lamento, del resentimiento y la queja es generalizado. Incluso hay gente que tiene vivienda, hay gente que tiene bienestar, hay gente que tiene trabajo. Hay gente que vive no bien, pero frente a una adversidad tan generalizada, sobrevive con dignidad y a lo mejor tiene control sobre sus hijos y posibilidades, que vayan a la escuela y que aprendan algo, o tienen algún pequeño emprendimiento, en fin, como le llaman un rebusque. Igual se lamentan, o sea, no festejan nada, como que si torturarse los beneficia, como si la tortura le produjera beneficios y fuera uno a una casilla, a una ventana de un banco a cobrar todos los días esa cuota de resentimiento. Y claro, aquí es cuando realmente debieran aparecer las ideas. O sea, nosotros, la gente que tiene capacidad de pensamiento, la gente que tiene capacidad de conducción, o sea, el conductor político o el que se asigna una responsabilidad política, educacional, porque un político, un líder político es como un hermano mayor, es un guía, o sea, no es un tipo que nos convoca a una marcha para gritar y patear y romper todo, romper vidrios. No, un dirigente político, un dirigente social debe tener un plus, una capacidad superior para no solamente direccionar un reclamo, un resentimiento o una demanda, sino para capacitar a su gente, para que decirle, bueno, estamos marginados porque el problema político, el problema social, el problema económico, el castigo, la mala administración pública, en fin, lo que fuere, nos ha dejado esta realidad. El lamento, el grito, el resentimiento, la reacción violenta, ¿nos da soluciones? Al contrario, nos crea más problemas. O sea, si nosotros vemos los planes sociales que tiene instrumentado el gobierno en la Argentina, y hay un 30% que vive, o tal vez más, que vive de prebendas gratis. Y si hay incluso en muchas ocasiones ofertas de tarea, no, son selectivos, no, eso yo no lo voy a hacer. Es decir, no tienen hambre,
Y no es justificar que son clases que socialmente son perjudiciales para el Estado o para el bienestar. Ni tampoco poner en evidencia un resentimiento de clase. No, es un problema de educación. O sea, el dirigente político, y ahí es quizás sea uno de los grandes problemas, los dirigentes políticos, ¿no?, o los que se asignan ser dirigentes, líderes políticos, no están capacitados para tener la responsabilidad de conducir esa cantidad de gente que sí realmente está marginada socialmente y está resentida. Entonces, nosotros debemos ser cuidadosos de eso y debemos bregar para que esos problemas sean resueltos, no que esos problemas se generalicen y se agranden. Y ahí es cuando fallan, cuando fracasan las instituciones del gobierno. El gobierno quiere con sus manos cubrir todos los agujeros de una zaranda. Y lo que debiera hacer es, sí, resolver el problema social, pero decir, bueno, muy bien, darle responsabilidades a la gente. O sea, no hay un solo gobernante en nuestro país que le dé responsabilidades. Ustedes, si hacerles un proyecto e involucrar a esa gente a que realice ese proyecto y que a través de ese proyecto obtenga beneficios y se transforme él mismo. No que uno lo lleve de la mano como si llevara a un ciego de la mano. Pero no hay oportunidades, o sea, no hay creatividad de oportunidades. O sea, son sociedades amorfas que o se sacrifican o rompen todo. Y eso no es culpa de la gran mayoría que está en la protesta, sino es culpa de los gobernantes que no tienen capacidad y no convocan a la gente especializada en eso. Convocan a los amigos que previamente vean la posibilidad de un negocio frente a un problema social que hay que resolverlo con inteligencia. Nosotros debemos ser muy cuidadosos para calificar y clasificar a esa gente. O sea, no se puede castigar al que está marginado socialmente y castigarlo porque se lamenta y porque es una industria nacional. Eso es una cosa que lo tenemos nosotros congénitamente incorporada. Entonces eso no lo vamos a cambiar porque hagamos un video, pero sí había posibilidad de convocar a gente que realmente está preparada para ver, dice, bueno, tenemos 10 millones de personas o 15 millones de personas fuera del sistema social. No hay forma de poder incorporarlas en algo. No es poner la máquina a hacer dinero para repartirlo y eso no tiene solución porque es como un barril sin fondo. O sea, no hay alternativa. ¿Cuál alternativa hay que le dé un plan social a una gente y no le proporcione un instrumento para que realmente deje de recibir un plan social? Y ahí es cuando realmente surge la verdadera preocupación. Cuando uno observa a los políticos que son los que están proponiendo, o sea, nos están proponiendo gobernar, nos están proponiendo que se van a hacer cargo de la responsabilidad de conducir el Estado. Y cuando uno los escucha y no hablan de ese problema, para nada, o sea, no hay un solo político que ustedes puedan oír que hablan cómo van a resolver el problema del 30% de la población marginada de toda la sociedad. Entonces, lo que uno desearía es que aparezca gente con ideas suficientemente innovadoras, pero no que tenga ideas que las exponga alegremente para lucirse en una tribuna, sino que realmente contagie a la gente y que las convoca de tal manera que la gente luche por incorporarse a un proyecto. Nadie provoca para que se incorpore la gente que está marginada socialmente. Y los marginados esperan que le den prebenda, que le pongan en las manos las cosas. Entonces hay una desconexión con la realidad. La realidad indica de que si no intervienen todos los potenciales para lograr en común una asociación, vamos a decir así, que beneficie a todos, y esto no va en ningún momento ese resentimiento congénito que ha llegado a constituir en la Argentina
más que una costumbre, un vicio, no tiene visas de poder resolverse, y más peligra que vaya ingresando más cantidad de gente a esa misma situación. O sea, el problema que tiene la Argentina con el problema de la marginación social no es los que están, sino los que posiblemente van a tener que ser incorporados, porque hay una mentalidad generalizada desde los centros de poder de que ellos son los que vienen como Papá Noel a ayudarle a los pobres. A los pobres no hay que ayudarlos, a los pobres hay que darle instrumentos para que salgan de la pobreza y, si es posible, provocarlos, invitarlos a que se hagan ricos. Pero tenés que tener un proyecto para realizar ese enorme cambio. Y nadie, yo no sé si ustedes lo ven o lo escuchan, si escuchan a algún político que digan qué van a hacer con esos. Son 10, 15 millones de personas que están fuera de la ley prácticamente, de la ley del trabajo y de la ley de la dignidad social. Por lo tanto, este es un tema que la solución no va a venir de los afectados. O sea, la gente que conduce o dirige políticamente nuestro gobierno espera que el afectado cambie, y el afectado no va a cambiar. Porque si está afectado en el grado de que realmente siente y se manifiesta, es porque no ha tenido manera de solucionarlo. Los que pudieran estar en condiciones de solucionarlo son los que están arriba en otro nivel social, pero no es para ver si sacan ventajas, para ver si ellos resuelven sus problemas personales. La capacidad de un gobernante está cuando tiene la virtuosa habilidad de integrar a los que están fuera del sistema, para castigarlos o para darles prebendas que uno arranca o rasca la olla. Eso no es ningún invento, eso no es ninguna genialidad para ser admirada. Entonces, nosotros tenemos ese problema, y la defensa nuestra, incluso del gobierno y la gente del gobierno, yo quisiera hablar con la gente del gobierno a ver qué dice, qué nos dice. Y son todos iguales, no quieren trabajar, son unos vagos, o sea, no buscan las causas. O sea, hablan sobre las consecuencias que las causas produjeron esta desgracia, este desastre. Y entonces, claro, es natural que la mayor parte se resigne a sentirse víctima. O sea, el pretexto, la culpabilidad, la desgracia, que Dios me castigó, de que no sé cuánto. No, la forma de resolver, porque estos son problemas para resolver. No es cuestión de sentimientos, no es cuestión de religiosos, no es cuestión de creencia, no es cuestión de dignidad. Esto es cuestión de capacidad para resolver. Y resolver solamente se hace convocando a los que realmente saben del tema y puedan, con los elementos de su aprendizaje, puedan proponer alternativas para la desgracia. O sea, no es que vengan a buscar crear una gran estructura que no tenga contenido. Las estructuras son aparatos, eso no resuelven. Los que resuelven las hechos son las ideas y los que capaces de resolver con sus ideas. O sea, el movimiento se demuestra andando. Y ya para cerrar, el tremendismo y las contradicciones no son el camino para solucionar ningún problema. Que nosotros, los argentinos, hayamos hecho una industria de la lamentación y del resentimiento es culpa de todos nosotros, pero principalmente es culpa de la violencia con que fue tocada esa sociedad y el haberla llevado a la marginación social. Hay responsables, pero no podemos estar mirando hacia atrás en el pasado buscando culpables. Lo que debiésemos hacer, y el gobierno en primera instancia, el que está y el que viene, debiese ocuparse de la manera de cómo resolver el problema, incorporándolos a todos al problema. No que aparezca como el Papá Noel, el papá generador de prebendas, el maná que viene a resolver el problema a todos los demás. Si no se tiene la capacidad de incorporar a esos 10 o 15 millones de marginados sociales con ideas
que realmente sean revolucionarias, aunque afecten a determinados intereses, y eso va a ser cada vez peor. Y no hay capacidades en funcionamiento que hasta hoy tengan una idea distinta. No hay un solo político, no hay uno solo que tenga una idea de cómo resolver el problema. Y entonces si no hay que convocar a los que en algún lugar deben estar, porque las posibilidades de resolverlo existen. Y en la medida de que aparezcan los capaces, se van a resolver los problemas del resentimiento, de la marginación social, de la incertidumbre, del echarle la culpa a los demás, del sentirse uno víctima de la mala suerte y todas esas cosas, esos males endebles que cada día se agudizan más y que no hay forma de esa manera de resolverlo. En fin, no sé si estarás de acuerdo, es muy posible que tengas otra manera de ver las cosas. Sería bueno que lo pongas en 10 líneas para que aprendamos de tu sabiduría si es que la tienes. Y si no, esperemos encontrar el que realmente aparezca y que no venga a medrar y a hacer negocio con el dolor ajeno. Te mando un gran abrazo y mañana, por supuesto, estaremos en algún lugar conversando otra vez.